Buenas tardes. Vamos a dar comienzo con la tercera sesión de las jornadas docentes de Historia, Sociedad y Marketing que hemos programado a lo largo del mes de noviembre, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar a Enrique Perdiguero Gil. Enrique Perdiguero es médico, pero bueno, su especialización ha sido la historia de la ciencia desde su tesis doctoral a mediados de los 80, y él es catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es director en la sede de dicha universidad del Instituto Interuniversitario López Piñero de Estudios Históricos y Sociales. Para los que no sabéis, pues López Piñero era uno de los grandes historiadores de la medicina, de los grandes historiadores de la ciencia, impulsó esa área de investigación, y además era murciano, de Mula más concretamente. El caso es que este instituto, bueno, pues está especializado en temas de ciencia, tecnología, medicina y medio ambiente. Enrique ha realizado estancias de investigación en el Wellcome Institute for History of Medicine, ha sido Research Fellow de la University College de Londres y ha participado en muchos, casi 20 proyectos o más de investigación del Programa Nacional de I+D+I, y sus investigaciones pues, se han centrado en estudios histórico-médicos de salud pública. Especialmente pues, ha trabajado el papel de la popularización y la educación sanitaria en ámbitos de la salud materno-infantil, la alimentación, y también le ha interesado mucho la antropología médica, y de hecho ha tenido muchos contactos con antropólogos culturales médicos. El caso es que, producto de toda su especialización investigadora, pues tiene casi 200 trabajos, papers, congresos, de publicaciones de investigación de historia médica científica, ¿no? En los últimos años se ha especializado en temas de historia de la ciencia del franquismo, que es una de las temáticas por las que hoy nos va a dar, ¿no? a impartir la sesión. Bueno, destacaríamos algunas monografías como Política, Salud y Enfermedad en España, entre el desarrollismo y la transición democrática. Hay un monográfico de la revista Dinamis, que es una revista especializada en historia de la ciencia, sobre las reformas sanitarias en los países del sur de Europa, en los años 50-70, y él tiene un capítulo especial sobre la reforma sanitaria en España. Además, ha publicado trabajos en inglés sobre pues, la asistencia sanitaria y las políticas gubernamentales, que es uno de los grandes especialistas. Conjuntamente con su colega, también catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, con José Martínez Pérez, pues, ha editado un libro en la editorial Catarata sobre genealogías de la reforma sanitaria en España. Y ahí incluye pues, un capítulo sobre la medicina rural en el franquismo. En fin, que está muy especializado en este ámbito, y producto de sus reflexiones sobre el efecto de la pandemia, de la COVID, que recientemente hemos atravesado, pues ha publicado también un libro que se llama, muy curioso, 40 historias para una cuarentena, reflexiones históricas sobre epidemias y salud global. Bueno, entre ese ir y venir entre el pasado y presente, pues Enrique es uno de los grandes especialistas de historia de la ciencia. Tiene ahora comparte un programa de investigación con su colega al que nos hemos referido, José Martínez Pérez, un proyecto financiado por el MICIN, que es el Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene por título Lucha contra el cáncer y cambio sociocultural en España, en la España del franquismo, que es uno de los temas estrella que él lleva a cabo, y justo de ese tema nos va a hablar en la conferencia de hoy. De manera que, bueno, agradecerle a Enrique su dedicación, su tiempo para que venga a darnos esta charla o conferencia en el marco de nuestras jornadas. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias a José Miguel por invitarme y a vosotros porque estáis aquí. Para mí es una audiencia nueva, y las audiencias nuevas pues siempre motivan. Aunque José Miguel siempre se empeña en decir que soy médico, yo no soy médico, estudié medicina, que es diferente. Con lo cual quiero decir, mi abordaje a estos temas
realmente es menos de médico que de historiador, porque realmente yo, mi tarea, mi profesión ha sido la de historiador. Es verdad que me ayuda en alguno de estos temas haber estudiado medicina. Bien, el tema que voy a tratar en esta charla tiene que ver con la utilización de medios propagandísticos a la hora de hacer una movilización social muy importante y muy peculiar contra el cáncer en la España del franquismo, es decir, a partir de los años, mitad de los años 50. Pero para hablar de esto, antes me gustaría hacer algunas reflexiones en torno a lo que es el marketing social en salud y por qué se llamó propaganda sanitaria durante una serie de años, bastantes, porque realmente la terminología relacionada con la educación sanitaria en España y en todos los países ha sido bastante poco clara y además se solapa. Bueno, partimos de un póster que es de lo que voy a hablar en parte de los pósters, que es un póster del año pasado. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hoy en día también la campaña sanitaria más visible, con muchas más cosas de las que aparecen aquí, porque realmente hay una penetración en la sociedad en lo que supone la concienciación para el cáncer, sigue existiendo hoy en día. Este es un póster de la Asociación Española contra el Cáncer, que es esa entidad que surgió y que movilizó a la sociedad española contra el cáncer con una serie de peculiaridades de las cuales os voy a hablar brevemente. Este sería el guión que quiero seguir a lo largo de la charla y, como os digo, lo primero que quisiera preguntarme es si hay marketing sanitario como tal o en qué circunstancias lo ha habido. ¿Por qué para ese marketing sanitario se utilizó sobre todo en un momento dado el cartel, es decir, el grito en la pared, como se le ha llamado al cartel? ¿Cómo encaja ese cartel en esa evolución de lo que es la educación sanitaria a partir de una serie de estadios que, como os digo, están bastante mezclados? ¿Cómo ese cartel engarza en una manera de practicar la prevención de la medicina que se denomina luchas sanitarias? Y cómo la lucha contra el cáncer, precisamente, cuyas características a mitad del siglo 20 son muy parecidas a las que tenemos hoy en día por razones sobre las que también comentaré. Bien, os comentaba que en medicina hay un glosario, es una especie de diccionario, no es exactamente así, que nombra todo el universo conceptual de la medicina y que va cambiando cada año, es decir, que se va ajustando a la realidad médica cada año. Entonces, en ese diccionario hay un término que es social marketing, como tenéis ahí, y que define, como veis, el marketing sanitario como lo que es habitual, algo que vende algo, pero también en un sentido positivo para el que compra la cuestión, no que lo que se venda tiene que ser negativo, pero lo que se defiende, lo que se indica en esa definición, es que se puede hacer un marketing para hacer que penetren o que se adopten ideas que no son beneficiosas para el que vende, sino beneficiosas para la audiencia diana, es decir, pudiéramos decir que para el que compra. Son estudios que se están haciendo en este momento, especialmente desde ese paradigma. Estos son trabajos que ha hecho el grupo de comunicación de la Universidad Rovira i Virgili y que está trabajando precisamente en utilizar las técnicas de marketing para hacer prevención, sobre todo en el caso de la obesidad infantil. Quiero señalar también que esto de la relación entre lo sanitario y la población hay que leerlo desde un paradigma bastante más complejo que simplemente la transmisión de conocimientos de manera más o menos vertical, que al fin y al cabo es lo que hay detrás de muchas de las campañas también hoy en día. Es decir, hay bastante ingenuidad en lo que tiene que ver con que cuando se dice algo por parte de los sanitarios, pues la población va a hacer más o menos caso. Yo creo que hay mensajes muy repetidos de hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, todos los días hay un machaque más o menos constante sobre eso, y realmente eso no lo podemos leer solo como que los sanitarios quieren transmitir mensajes beneficiosos para la salud de la población, sino que la salud de la población, a la hora de leerla desde un punto de vista histórico, es verdad que es un bien social,
es algo que mejora el bienestar, es algo que se mide cuando estamos midiendo en las sociedades el índice del desarrollo humano, pero la relación en torno a la salud por parte de los gobiernos, por parte de las autoridades, por parte de la llamada clase médica, también tiene otros tintes. Hay control social, hay estigma, hay vigilancia, hay un imperialismo médico a la hora de decidir qué es bueno y qué es malo. Lo bueno y lo malo es no solo desde el punto de vista sanitario, sino también moral. Hay una medicalización muy grande de la sociedad, es decir, cada vez más problemas de la vida cotidiana son analizados desde un prisma médico, y en los últimos años, además, esa medicalización ha pasado a ser medicamentalización. Es decir, está mediado ese control médico por fármacos. No voy a entrar en este tema, que daría para mucho. Simplemente quiero que tengáis detrás de la idea de la educación sanitaria que todo esto también está pivotando. Es decir, que cuando hay un mensaje de educación sanitaria no hemos de leerlo de una manera lineal, en el sentido de que es para el bien de la población, para el mayor beneficio de la humanidad, como a veces hay algunos lemas dentro de la medicina. Bien, esa gradación de cómo se comunica a la población mensajes sanitarios para su beneficio, a lo largo del siglo XX, y estamos todavía en ello, pues ha ido pasando por diferentes denominaciones que no tienen definiciones claras, que es verdad que tienen paradigmas diferentes según han ido pasando los años, pero que se han ido solapando, excepto la primera, probablemente a lo largo del siglo. Es decir, hablar de propaganda sanitaria es algo que se produce probablemente hasta los años 60, aunque, como os digo, no hay cortes claros. Luego se empieza a hablar desde el primer tercio del siglo XX de educación sanitaria para la población. Luego se habla de educación sanitaria y últimamente, que en realidad no es últimamente, desde los años 80, se habla de educación para la salud. Pero hablar de ello no quiere decir que no se utilicen a veces métodos de la propaganda sanitaria y que la educación para la salud, que tuvo mucho éxito nominalmente desde los años 80, no esté siendo más bien un paradigma que, en mi opinión, no se ha desarrollado del todo, y quizá es que los planteamientos que tiene de partida eran muy ingenuos. Pero bueno, esta es una opinión mía en la que tampoco vamos a entrar más. Para la propaganda sanitaria, que es lo primero que se hace, se utiliza el cartel. ¿Por qué se utiliza el cartel? Porque es el medio más visible y más barato. No se puede confiar en la prensa. En la charla anterior estuvisteis viendo cómo la prensa estaba llena de anuncios publicitarios desde finales del siglo XIX, con todas las características que también en fin, estaban también contadas y con tantos ejemplos, y que es un tema en el que yo también he tenido oportunidad de trabajar, pero eso estaría restringido a quien compraba el periódico, a quien leía el periódico, aunque la lectura también puede ser que uno se lo lea a otro, pero los anuncios en principio no sería el caso. Sin embargo, el cartel sí es algo que puede ver todo el mundo. El cartel debemos de diferenciar de lo que hoy entendemos por cartel, porque realmente el cartel era entonces el anuncio publicitario per se, porque se andaba, no se iba en vehículo siempre, y por lo tanto había tiempo para ver un cartel con poca letra. En principio ahora veremos que eso cómo va evolucionando, y ese cartel se ponía en sitios que hoy día no existen. Yo recuerdo muy de pequeño, pero desde luego no existen, una especie de postes grandes, en los que se pegaban los carteles pues, de todo, de cine, de bebidas, de comida, y también los carteles sanitarios, y los carteles también se ponían en establecimientos sanitarios. Esa es la razón por la que se elige el cartel como medio de propaganda, y luego porque era muy barato. Las litografías, se hacía una grabación en piedra y luego se hacía una tirada de cartel muy importante. Bien, en ese contexto de utilizar el cartel para las campañas sanitarias, se produce una eclosión, sobre todo a partir de los años 20 del siglo XX, pero sobre todo en España a partir de la República. Es decir, la República es quien pone más hincapié en hacer políticas de salud pública y utiliza mucho el cartel como medio de propaganda sanitaria, y además luego se va a producir algo en lo que tampoco voy a entrar, que es la eclosión del cartelismo durante la Guerra Civil. Aunque parte de la eclosión del cartelismo durante la Guerra Civil bebe de las mismas fuentes
que la propaganda sanitaria, pero también con toda la influencia del cartel político soviético. Bien, estos serían algunos de los primeros carteles que, como ocurría con los anuncios que os comentaron el otro día, tienen demasiado texto. El cartel de la izquierda es un cartel en el que realmente es difícil leer lo que pone. Es un cartel de la Academia de Higiene de Cataluña, será años 20, aunque no se sabe exactamente el año. Y el de la derecha es un cartel más visual, pudiéramos decir, pero es que es de un artista, es de Galí, que estaba haciendo carteles de propaganda comercial y que en un momento dado pues entra puntualmente en el mundo de la propaganda sanitaria. Las iniciativas, por lo tanto, de esos primeros carteles se producen en un cuádruple escenario. En primer lugar, en Cataluña, como estoy diciendo, especialmente en los años finales de la Mancomunitat de Cataluña, el primer experimento de cierta autonomía catalana. Luego se produce en el ámbito de la lucha antivenérea, es decir, de la lucha contra la sífilis, que era uno de los grandes problemas sanitarios que había que enfrentar en el momento. Se produce después una especie de institucionalización de la propaganda sanitaria como parte de lo que debería de saber un sanitario. Hoy en día, esta Escuela Nacional de Salud como tal, que formaría sanitarios públicos de salud pública, es decir, no dedicados a la clínica, no dedicados a tratar pacientes, sino a la prevención de la enfermedad, no existe como tal. Existen en algunas comunidades autónomas, pero entonces era una escuela de mucho prestigio en el que se formaban los llamados oficiales de sanidad. Pues bien, parte de una asignatura de ese programa, como veis, tenía un título en el que se incluía la propaganda. Y como digo, es sobre todo a partir de la llegada de la República en el que se produce se invierte mucho por parte de un estadístico, precisamente por parte de Marcelino Pascua, en desarrollar la prevención de la enfermedad, y ahí se pone en marcha una sección de higiene social, que era como se llamaba a la prevención de las enfermedades venéreas, con ese eufemismo, y de propaganda. El Comité Antivenéreo hace uno de los primeros carteles que, como veis, también tiene todavía esa dificultad de salir del texto. Es decir, todavía les importaba mucho poner algo visual, pero poner un texto que explicara cosas, por ejemplo, también se ve mal. Os pongo al lado de los carteles los autores de los carteles, porque me parece que es de suyo reconocer su trabajo. Bien, esos carteles van a entrar, como os digo, dentro de un esquema de acción de prevención de la enfermedad que se llama lucha, campaña o cruzada sanitaria. Y os pongo aquí un cartel ya de cáncer, del año 65, de Agulló, en este caso no lo he puesto. Y este es el epítome de lo que es una campaña sanitaria, en este caso una cruzada sanitaria, porque lo que hay ahí son cruzados y lo que hay en el estandarte es el logo de la Asociación Española contra el Cáncer, que es la Cruz de Santiago. Con lo cual tenemos ahí todos los elementos de prevención, de campaña, de cristiandad, de orden de caballería, en fin, todo lo que en ese momento era también el panorama político dominante. Esas campañas sanitarias tienen varias características y la campaña contra el cáncer entra dentro de ellas, aunque estas que os digo se ponen en marcha en el primer tercio del siglo XX a finales, en los años 30. Se dirigen a grupos vulnerables, en este caso serían los enfermos de cáncer o toda la población. En ese momento sobre todo son mujeres, lactantes, escolares, obreros, y también se dirigen a grupos que pudiéramos llamar estigmatizados, con estigmas degenerativos, es decir, con personas que si se les sigue dejando en la sociedad, si no se prevé la enfermedad, pues acabarían degenerando, lo que se llamaba la raza, porque la palabra raza no es una palabra que viene del franquismo, se utiliza bastante antes y dentro también de la izquierda, por ejemplo. ¿Quiénes son esos degenerados? Pues los tuberculosos, los sifilíticos, los alcohólicos, y para ellos hay carteles. ¿Qué quieren hacer las campañas sanitarias? Vigilar a los grupos vulnerables o posibles enfermos, que a veces son toda la población, como ocurre en el cáncer, para producir un diagnóstico precoz. ¿Y cómo se hace eso? Vigilando a toda la población. Es decir, aquí ya no se dirige la campaña al enfermo, se dirige a la población, se ponen en marcha una serie de dispositivos asistenciales que son los dispensarios,
y a los dispensarios, que en ese momento están engarzados en los institutos provinciales de higiene, pues se intenta que vaya toda la población. Un esquema que más o menos se va a repetir cuando se pone en marcha la campaña anticancerosa y que hoy en día todavía tenemos. Es decir, el esquema de lucha sanitaria es un esquema que para algunos problemas sigue existiendo hoy en día. No voy a volver a poner el primer póster que he puesto, pero sigue siendo el hincapié en el diagnóstico. No hay posible prevención per se contra el cáncer, bueno, las cosas así más generales, el alcohol, la comida y tal, pero lo que realmente puede mejorar la supervivencia o que el cáncer no vaya más, sigue siendo el diagnóstico precoz, como va a aparecer en los carteles que voy a comentar. Bien, esos grupos vulnerables, como os digo, se les dedican carteles en los años de la República. Este es un cartel que ganó el primer concurso que pone en marcha la sección de higiene social y propaganda republicana, igual que luego la Asociación Española contra el Cáncer en el año 54. Lo primero que hace es poner en marcha un concurso de carteles que no tenemos, no sabemos cuáles ganaron, en este caso sí sabemos que es este y otro, que no voy a poner muchos. Este es un cartel de otro grupo, de estos vulnerables que os decía, los obreros, en este caso es un cartel de prevención de accidentes de trabajo. Como veis ya tenemos unos carteles de otro tipo. Igual que ocurría con los anuncios, empieza a aparecer un cartel solo visual, habitualmente muy impactantes. Estos carteles tienen además otras características. Son de los mejores dibujantes del momento. Habitualmente dibujantes de izquierdas que se comprometen con esa campaña de higiene o de prevención de la enfermedad que está llevando a cabo la República. Por lo tanto, tenemos, esto se le llama la década del diseño, es decir, un estudioso del diseño como Enric Satué, que pues es el que diseñó las portadas de una colección tan conocida hace unos años como Alianza Editorial, ahora ya no lo hace. La mayoría de esos libros que tienen unas portadas muy llamativas son de Enric Satué y tiene un libro en el que señala que esta década, la década de los 30, ya digo, aquí con el tema de la guerra civil, es la década en la que mejor carteles se hicieron. Bueno, sería discutible, pero ahora veremos que en cierta parte tenía razón. Este es otro cartel, también para uno de esos grupos degenerados que decía antes, en este caso los tuberculosos. Este es para los alcohólicos, sí, son carteles que van dentro de ese esquema de lucha sanitaria que se pegaban en las calles o se pegaban en los centros sanitarios o en los centros de trabajo y que pretenden poner en marcha ese esquema de lucha sanitaria. Este otro cartel lo he puesto porque es un engarce entre la lucha sanitaria contra las enfermedades venéreas, que es, como digo, la primera que empieza con el cartelismo, y un cartel de guerra. Como veis, el que puede ser infectado, el que se le pide que se prevenga, es en este caso un soldado. Lleva casco y por lo tanto es uno de los carteles que hubieron muchos antivenéreos para el ejército. Y en ese contexto empiezan a aparecer los primeros carteles con esas características de punta de lanza de una lucha sanitaria contra el cáncer. Son todos, nuevamente, de la Segunda República y se insiste en el mismo mensaje que se sigue existiendo hoy en día. Diagnóstico precoz. El cáncer es curable cuando se diagnostica pronto y los voy a poner después, pues igual, es el mismo mensaje de que uno se vigile a sí mismo para evitar morir de cáncer en el futuro. Hay un cartel nada más y nada menos que de Rafael Penagos, perdón. Es uno de los mejores dibujantes del momento, los fue antes, lo fue después, especialmente en Art Deco, es un dibujante muy completo y este cartel es uno de los más potentes que hay desde el punto de vista del mensaje visual. De hecho, es un logo que luego se utilizó por parte de muchas entidades sin reconocer la paternidad del cartel. Hubo carteles después de la guerra, pero os voy a poner dos para que veáis, dos o tres, para que veáis que se hizo marcha atrás. Fijaros de este cartel a este cartel, que es la lucha contra la mortalidad infantil, que fue la lucha sanitaria más importante en los primeros años después de la guerra civil. Volvemos a las letras.
Es verdad que la imagen es potente, pero siguen apareciendo unos renglones que no se pueden leer. No, vamos, no sé que te detengas a ver el cartel, no hace falta detenerse. Esto es una lucha sanitaria en el sentido que decimos. Hay alguna excepción, este es un cartel muy potente también desde el punto de vista visual, pero es que tenemos uno de los mejores artistas, de los mejores cartelistas de antes de la guerra y de después de la guerra. No os lo he puesto porque no tenemos tiempo, pero Morell fue el que hizo todos los carteles de la primera gran campaña de turismo que puso en marcha el franquismo, la creación de los paradores de turismo. Esto lo hizo el ministro Fraga, que todavía pues, tuvo luego una larga carrera política, y los carteles se los encargó a Morell, son carteles excepcionales. Te puede parecer bien o mal los paradores, pero los carteles son fantásticos. Preocupa mucho, en ese momento preocupa mucho la propaganda, y como veis aquí hay una portada de un estudio sobre propaganda general. Este es en realidad es un trabajo de marketing relacionado con la sanidad y dedica algunas páginas a la propaganda sanitaria en particular. Es Julio Bravo, el autor. Julio Bravo fue el dirigente de la propaganda venérea en el Comité Antivenéreo del año 27. Y luego fue el responsable de la propaganda en la Asociación Española contra el Cáncer. Es decir, tuvo una carrera larguísima, se había formado en Estados Unidos en técnica de propaganda y es el que escribe esta monografía. Pero fijaos qué cartel contra el cáncer se publica durante esos años. Este es un cartel que aparece en el libro anterior y es un cartel realmente que vuelve muchas décadas atrás. Es decir, es verdad que sigue estando el diagnóstico precoz, pero el error es terrible en la manera de rotular. Lo importante es contra el cáncer, cuando lo importante es el diagnóstico precoz. Y sale una imagen que parece un cuadro de Pasteur de finales del año 19, del siglo XIX, que realmente dice muy poco, interpela muy poco a la población. Bueno, vamos a cortar esto de las luchas sanitarias, aunque luego lo retomaremos, para preguntarnos, ¿era importante el cáncer en el momento que empiezan esas campañas sanitarias contra el cáncer en los años 50? Sí, estaba creciendo. Estos son trabajos que se hacen a finales del siglo XX, cuando ya hay datos desde los años 50 de ese mismo siglo, y se publican varios trabajos. Aquí tenéis uno de Paco Bolúmar, de un catedrático de medicina preventiva que trabajaba en mi departamento, y que muestra cómo realmente va subiendo la incidencia del cáncer, especialmente en hombres, menos en mujeres. Sigue subiendo cuando acaba el periodo que estamos estudiando, que es el franquismo, pero ya desde los años 50, que es cuando hay datos fiables, sí sube el cáncer. ¿Qué cánceres suben más? Pues en el caso de los hombres, evidentemente en ese momento el de pulmón. Cae mucho el de estómago, que era el que tenía más incidencia tanto en hombres como en mujeres, pero empieza a subir también el cáncer de próstata después ya del corte del año 75 del cáncer de próstata y el de colon. Pero como veis, en el momento que cerramos, cuando se acaba el franquismo, lo que está protagonizando la subida del cáncer es el cáncer de pulmón, y está cayendo ya bastante en el estómago. En las mujeres con una incidencia menor, la situación es diferente. Claro, también está cayendo el cáncer de de estómago, también está cayendo el de útero, pero también sube el de mama. En ese momento el protagonismo lo va a ir recogiendo el cáncer de mama, que es el que tiene una mayor visibilidad hoy en día. Esta gráfica me parece importante para indicar que el cáncer tuvo una visibilidad frente a otras enfermedades que no tenía que ver con la importancia relativa que tenía. Si veis estas gráficas, tanto en hombres como en mujeres, la franja ocre oscuro, es la que se corresponde con enfermedades cardiocirculatorias. Era más importante que el cáncer, que es la franja debajo de la ocre, rosada, o como queráis llamarlo este color. O sea, que cuando se pone en marcha la campaña contra el cáncer, realmente no es la enfermedad más importante. Lo que ocurre es que cuando uno se muere de un infarto o de un ictus, se muere en el momento. Y eso no moviliza a la población, o no la moviliza tanto como una enfermedad de larga duración. No sé si os habéis fijado que hoy en día se sigue hablando, cuando uno se muere después de unos años, de una penosa enfermedad.
Se sigue sin nombrar el cáncer en algunas ocasiones. Dos casos. Pablo Milanés, que se murió el otro día, que para vosotros pues no sonará mucho, pero para algunas generaciones pues era una referencia. Sí dijeron que se murió de una enfermedad oncológica. No han dicho de qué cáncer. Y cuando se murió Almudena Grandes, tardamos 10 días, o quizá menos, en enterarnos que se había muerto de cáncer de colon, porque no dijeron. Dijeron que se había muerto, luego dijeron que se había muerto de cáncer y finalmente dijeron que se había muerto de cáncer de colon. Y algunos no dicen de qué cáncer, ni dicen de cáncer, dicen penosa enfermedad. Porque ese es el problema del cáncer, que te vas muriendo, no que te mueres de golpe. Es que es lo que pasa con las cardiovasculares. Eso es lo que movilizó, en parte, o sea, fue la causa por la cual sí hay movilización contra el cáncer durante el franquismo. Bien, os quiero traer también este esquema para señalar que cuando hablamos de comunicación de la ciencia y cuando hablamos de propaganda sanitaria, hay que tener en cuenta que en realidad los científicos le vendemos ciencia a todo el mundo. Entre nosotros no la vendemos, es decir, cuando tú envías un artículo a publicar, entender la palabra vender, estás intentando que otro crea que lo que tú comunicas, crea no, se dé cuenta, esté de acuerdo contigo de que lo que le envías es bueno, luego hay que convencer a tus colegas de que lo que estás haciendo es importante. Hay otro momento en el que también tienes que convencer a otros científicos que no son de tu especialidad, pero que pueden ver que lo que tú haces, tu especialidad, es también importante, y luego ya se pasa a los círculos, a los estratos en los que ya la gente no está dentro de la ciencia, podría ser lo que se enseña en las escuelas o en las facultades, y luego ya llega al público. Es decir, que si queremos entender cómo se desarrolla una campaña, hemos de ver cómo se también producen las persuasiones a varios niveles. Y esto es lo que ocurre con una serie de obras que aparecen en ese momento, cuando todavía el cáncer no es, desde luego, el principal problema, se está luchando más bien contra la mortalidad infantil, y en un par de obras que publica Antonio Llombart, que sería el catedrático de anatomía patológica de la Complutense y luego se marchó a Valencia durante muchos años, fue el catedrático de anatomía patológica, es decir, el que veía el tejido para decidir si era cáncer o no, y luego fue su hijo, pues publica este libro y luego publica este otro con otro autor años después, en el que utiliza la estadística para persuadir. Fijaos que él mismo dice, es decir, en lo que os he puesto a la derecha es lo que el pie de figura, por decirlo de alguna manera, lo que explica lo que es la figura, dice triple gráfica a escala propia. O sea, la escala se la inventa él para señalar que están cayendo las defunciones, que está aumentando la población, y luego a otra escala, que no tiene nada que ver con las de arriba, pone que el cáncer está aumentando. Pero esto es entre el 40 y el 50, y luego en otra gráfica lo hace para 50 años. Es verdad que discute en el libro que lo de las estadísticas es complicado, pero la figura está, y la figura la utiliza. ¿Para qué? Para convencer a sus colegas de que es un problema importante. Aquí no está convenciendo a la población, está intentando señalarle, fíjate lo que está pasando, la mortalidad cae, la población está subiendo, pero resulta que el cáncer está subiendo. Hemos de prestarle atención, porque uno de los objetivos de la campaña sanitaria contra el cáncer es interprofesional. Intraprofesional no tanto, pero sí interprofesional. Aparecen también mapas que son persuasión. Este sí es un mapa dirigido a la población para concienciar sobre todo a la población del norte, que es la que está teniendo mayor incidencia de cáncer. Esto es una campaña que montó el Instituto Radioquirúrgico de Guipúzcoa, una entidad privada que fue de las que primero puso en marcha campañas contra el cáncer. Este también es una de esas imágenes muy potentes con el cangrejo, en fin, en el centro de una especie de abanico en el que van apareciendo las diferentes mortalidades por provincias, para ver cuáles son más grandes y cuáles no tanto. Y hay otros libros de otros autores, no me voy a detener, que también intentan lo mismo, persuadir a los otros especialistas de que hay que estar atentos a diagnosticar el cáncer. O sea, la campaña contra el cáncer va a la población, pero primero va a los médicos que no son los que están interesados en el cáncer, que son los cirujanos, que eran los que extirpaban sobre todo el útero y las mamas, los radiólogos, que son los que empezaron a hacer radioterapia,
porque en ese momento no había quimioterapia y por lo tanto los oncólogos no estaban implicados, no había oncólogos. Y luego los anatomopatólogos, es decir, aquellos que decían que el diagnóstico final del cáncer solo lo podían hacer ellos. Se están convenciendo entre ellos, no entre esos tres. Ahí sí hay una pugna por ver quién es realmente el cancerólogo, luego lo diré en la última diapositiva, pero están diciendo a los médicos, atentos, que esto está surgiendo como un problema de primer orden. En ese contexto se pone en marcha oficialmente la campaña contra el cáncer. Hay una ley de sanidad del año 1944, que es la primera ley general de sanidad, se llama Ley de Bases de Sanidad Nacional, después de la general de 1855, había pasado casi un siglo, y una de las luchas que se pone en marcha, fijaos que se llama en un documento oficial Lucha contra el Cáncer, se pone en funcionamiento una sección de oncología. En el articulado te dice que hay que asistir, que hay que hacer cosas, pero quiero que os fijéis en este artículo 23, que dice que una de las subsecciones tiene que ser de acción social y propaganda, año 44. Entonces dice que hay que utilizar la radio, el cine, la prensa, publicaciones, conferencias, carteles, a médicos, sanitarios y público. Es decir, la propia ley dice que hay que convencer a los médicos y al público. Y señala que va a haber una relación con entidades privadas. Ya es bastante interesante que en una ley pública se considere que tiene que haber relación con las privadas. Eso pasa en casi todas las bases de lucha, en las que están en esta ley, porque en ese momento la administración sanitaria no clínica era muy pobre. Es decir, durante el franquismo todo el dinero sanitario se va a la asistencia sanitaria clínica, en los hospitales, en los ambulatorios, y muy poco a la prevención de la enfermedad. Y por eso ya se prevé la colaboración con entidades privadas. Aparece poco después una primera cartilla de instrucciones contra el cáncer. Esta colección es un poco complicada de estudiar. Se llama Instrucciones sobre la lucha contra el cáncer y folleto de divulgación, que es otra de las maneras de llamar a propaganda. Pero sin embargo esta es una cartilla dirigida a médicos, porque se considera que no hay que dirigir directamente la movilización social a la población, sino a los médicos. Veremos que luego la Asociación Española contra el Cáncer, que se crea en el año 53, precisamente toma esa decisión. ¿Qué es lo que quería la ECC? Pues estas cosas. Unidad de acción, es decir, que fuera a todas la lucha anticancerosa. La propaganda, la dice claramente. Fijaos, seguimos hablando de propaganda en el año 53, aunque ya se están utilizando otros términos. La divulgación, diferencia entre propaganda y divulgación. La propaganda es para los médicos, la divulgación para el público. Lo asistencial, se apoya a lo asistencial del Estado. La investigación, se apoya a la investigación del Estado o a otras entidades. Y una cosa muy importante, no se sabía cuántos enfermos de cáncer ni cuántos se morían de cáncer. Por lo tanto, durante muchos años, y no se tuvo demasiado éxito, no habían estadísticas de cáncer, me refiero de morbilidad de cáncer, enfermos de cáncer. Muertos de cáncer era más fácil saberlo, pero para saber a dónde se dirigían los recursos, no era tan importante saber de quiénes se morían, sino quiénes se ponían enfermos, y dónde se ponían enfermos y de qué se ponían enfermos. Por eso el interés en la estadística. A ver, la Asociación Española contra el Cáncer tiene algo que es interesante, que es un mito fundacional, y es que un empresario textil catalán, pues en un momento dado para en una gasolinera y se encuentra una madre con un hijo que están viajando, que no encuentran dónde viajar porque van a Madrid a que les cure, a que el niño le hagan una atención porque tiene cáncer. Entonces le viene una especie de caída del caballo de Damasco y decide fundar la Asociación Española contra el Cáncer. Es un mito. Los propios actuales miembros de la Asociación Española contra el Cáncer le llaman mito. El caso es que pone en marcha una asociación con unas características muy similares a las que hubo antes de la guerra con la Liga contra el Cáncer, es decir, una asociación de nobles, de autoridades, en fin, que dan brillo y esplendor a la asociación,
Las autoridades la apoyan, pero nominalmente. Es verdad que el presidente pues, es en ese momento el ministro de Gobernación, pero no hay un apoyo ni hay una colaboración como tal. Es decir, la Asociación Española contra el Cáncer no organiza una lucha sanitaria. Hace una movilización, pero no una lucha anticancerosa. La lucha anticancerosa la hace, o la debería de hacer, y no la hizo el Instituto de Oncología, o la sección de Oncología. Por lo tanto, puesto que lo público no lo hace, lo privado sale a la ayuda de lo público. De una manera bastante infiltrada, bastante complicada de entender. De hecho, estamos estudiándola. Y además, es muy complicado estudiar la Asociación Española contra el Cáncer porque o bien no hay archivos o bien es difícil llegar a ellos. Es decir, realmente estamos teniendo dificultades como historiadores para acceder documentalmente a cuál es la historia o cuál fue la historia de la AFC. Este es el mito fundacional. Como veis, sale con un cartel de los de la época, un cartel muy nice, en fin, con unos dibujos que se parecían a los dibujos animados de entonces en la televisión, bastante, como digo, ingenuos. Y esto es lo que fundamentalmente hizo y hace la Asociación Española contra el Cáncer para recaudar dinero. El Día contra el Cáncer, en su momento, ahora hay muchos días contra el cáncer, mucha campaña, ponían mesas petitorias. En este caso, aunque es del año 67, se pone antes, es la hija de Franco, la marquesa de Villaverde, la que está presidiendo la mesa petitoria de Madrid, pero eso se produce en pueblos, ciudades, aldeas, como ellos mismos dicen en la AFC. En este caso es una foto de Elche, un poco antes. En este caso es una foto de Villena. He cogido archivos de mi provincia porque tengo más posibilidad de acceder a ellos, pero me he encontrado esta foto en internet, que es fácil de buscar. Esto es la mesa petitoria en Cartagena el año pasado. La estructura es prácticamente la misma. Bueno, la he querido poner porque además tiene de testimonio que iban con mascarilla, pero de esta foto a esta cambian los peinados y el vestido, pero no cambia la mesa ni lo que están haciendo. Están recaudando dinero. Han movilizado socialmente frente a una enfermedad que en su momento no era la más importante y que ahora sí lo es. Fijaos que los carteles no son carteles que se dirigen a la población. Son carteles que se dirigen a la cuestación, a la recaudación. Lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer es coger dinero y repartirlo. Ellos en sí mismos no hacen nada. Dan becas, apoyan, compran aparatos, porque no lo está haciendo el Estado. Es decir, es un ejemplo paradigmático de beneficencia, le llamemos como le queramos llamar, para subvenir necesidades que el Estado no cubre. Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer empieza a hacer muchas cosas, va publicando sus memorias, y en esta primera, no espero que lo leáis, simplemente os pongo el texto para mostrar qué es lo que realmente dice la memoria. Dice claramente que no van a hacer educación sanitaria contra el cáncer. En primer lugar, porque no podrían, porque no hay exención de timbre, es decir, tienen que pagar, si le envían cosas a la gente, tienen que pagar los sellos, y solo pueden lo único que puede hacer es enviarle un boletín a los médicos. Y se supone que los médicos serán los que educan a la población. Y por lo tanto, lo que ponen en marcha es un boletín, este es el número 1 del boletín de la AFC, que se lo envían a los médicos, repitiendo que los fines son investigar, divulgar y asistir, que es el lema siempre de la AFC. Fijaos cómo divulgar, propaganda, educación, son términos que siempre se están mezclando. Por eso la gente que intenta hacer, yo creo que erróneamente, una especie de diferenciación entre lo que es la educación sanitaria, la educación para la salud y la propaganda sanitaria, hierra, porque lo que hay que hacer es historizar el concepto. Y la historización del concepto lleva a la conclusión de que lo utilizan de manera bastante intercambiable. ¿Para qué se quería divulgar? Bueno, lo dice muy claramente John Bart en el libro que hemos visto antes. ¿Cuáles son los problemas de la población para enfrentarse al cáncer? Ignorancia, esto lo dicen frente al cáncer y frente a cualquier cosa. Y lo dicen también hoy en día. Cogeros si tenéis
curiosidad, a mí me parece especialmente paradigmático el suplemento Buena Vida del diario El País. Y fijaos en las secciones de nutrición, en las que son capaces de decir un día una cosa y al día siguiente lo contrario, porque los que escriben son habitualmente nutricionistas de clínicas privadas. Y en todos ellos hay siempre un paradigma. No sabemos comer, somos ignorantes. Es decir, por mucho que haya un aumento en la instrucción de la población, la ignorancia es lo que siempre está como punto de partida de cualquier campaña de educación sanitaria y como punto de partida de cualquier movilización en torno a las enfermedades. El optimismo exagerado es que la gente cree que no va a tener cáncer. A mí no me va a tocar. Por lo tanto, hay que concienciar, dice la ACC, bueno, lo dicen antes de prácticamente en el momento de la puesta en marcha de la ACC, que no hay que tener esa idea de que a mí no te va a tocar, y luego el no ir por si te dicen que tienes. Yo mejor no me entero y así no tengo el problema. Eso es donde incide la propaganda dedicada a la población, que es poca, y sobre todo la propaganda dedicada a los médicos. Esto es un ejemplo de cartilla anticancerosa sí dirigida a la población, publicada por el Instituto Radioquirúrgico de Espeleología que estaba en San Sebastián. Fijaos, utiliza el logo, el dibujo de Penagos como logo, pero en ningún sitio en la cartilla dice que lo ha utilizado. Bueno, dentro de la cartilla no se ve muy bien, tampoco son dibujos estupendos. Fijaos a la izquierda, ya no es solo la persona quien tiene que matar al cangrejo, sino que hay un médico que le ayuda a matar al cangrejo. Bueno, da una serie de consejos que insisten todos en el diagnóstico precoz. El miedo a la verdad. No vas a luchar contra el cáncer haciéndolo del avestruz. Esto es un cartel de la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego aparecen una serie de libros dentro de de folletitos, esa colección que os he dicho, que teóricamente es para educar a la población, pero se lo envían a los médicos para que sean los médicos quien se lo cuente a la población. Hay varios que son resultado de un concurso, o fin un concurso como tal, que pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer para que se publiquen cartillas contra el cáncer, con el nombre de lo que todo el mundo debe saber sobre el cáncer. Hay también obras como la de John Barr, es decir, obras en las que dentro de los especialistas se le dicen unos a otros, cuidado, hay que estar dispuestos a diagnosticar el cáncer, y siguen apareciendo en los años posteriores cartillas de este tipo. Nuevamente, años después, se vuelve a publicar otra cartilla con lo que conviene saber contra el cáncer. Para terminar, para concluir, ¿cuáles son los elementos en los que podemos resaltar, o con los que podemos resaltar lo más importante de la lucha anticancerosa? Volviendo un poco a esa diapositiva en la que he puesto que hay varios elementos a la hora de tener en cuenta lo que son los problemas de salud, en los que entra el bienestar de la población, pero también el control social, también la vigilancia, también la legitimación de los profesionales, es decir, el imperialismo médico, en fin, todo lo que he comentado. Lo primero es allegar recursos asistenciales. En la asistencia médica, y de esto sabréis más que yo, pero así se cuenta, la demanda es infinita. Nunca hay suficiente oferta para cubrir la demanda. Cualquier centro que abra, inmediatamente va a estar desbordado. Lo estamos viendo estos días, pero es que cuando hubiera más inversión, habría también más demanda, porque en realidad la salud es algo que no tiene fin. Es decir, la ausencia de enfermedad sí tiene fin, pero no estamos en un paradigma de ausencia de enfermedad, sino de persecución de la salud. Se le pueden dar muchas vueltas a esto y si queréis luego preguntáis, pero no voy a entrar. Luego, un elemento que también he puesto en esa primera diapositiva. A ver, el problema de los cancerosos es que se mueren. Y por lo tanto, se elimina de la población, porque todas las personas que pueden estar en edad productiva, ya hay que evitar que se mueran porque necesitamos que produzcan para mantener un estado que tenga personas trabajando y personas produciendo.
Luego otro problema que también está en la lucha anticancerosa y que está también detrás de muchas luchas sanitarias entonces y ahora, es el estigma. Es decir, el estigma es algo que la población le da a un grupo que lo hace que se sienta inferior simplemente por las características que tiene o tuvo. Ejemplo, una persona que estuvo en la cárcel y que ha salido de la cárcel siempre tendrá un estigma. Será siempre expresidiario. Pues con el cáncer, también con la enfermedad mental, ocurre algo similar. Se tapa o se tapaba porque era tener un estigma. También eso tenía que ver con algunas teorías que hoy en día no se tienen sobre por qué se producía el cáncer, cómo era el contagio. Durante años se creyó que el cáncer se podía contagiar. Bueno, algo hay en algunos tipos de cánceres, o que había familias cancerosas, es decir, el cáncer se podía heredar para toda la familia. También algo de ello hay, pero hoy en día sin estigma. Luego, esto que aparecía con el cangrejo y el médico. El cáncer es curable. En el reglamento de la lucha anticancerosa del año 46, 45, lo que se dice claramente, no lo he leído, es que hay que convencer a la población de que el cáncer no es la muerte. ¿Qué es lo que moviliza a la población? No vas a estar muriendo. Cuando se diagnostica, se puede curar. Sobre todo si llegas pronto a los servicios sanitarios. No tienes por qué acabar en un asilo para anticáncer, para personas con cáncer que se llamaban en fin, los hospitales de San Lázaro, parecidos a los hospitales o calvarios incluso. San Lázaro es la lepra y se le llamaban a veces calvarios porque era pasar. De hecho, es algo que decimos en el lenguaje habitual del calvario de la Biblia, a pasar un calvario como que estás sufriendo, y a esos hospitales de esas personas que estaban muriéndose de cáncer se le llamaba calvario. Esa curabilidad del cáncer hay que producir, hay que convencer tanto a los médicos, como ya digo, como a otros especialistas, como a la población. Lo último, o lo penúltimo, hay que luchar contra los errores populares. Como os decía, hay que evitar pensar que la etiología siempre es hereditaria o contagiosa. Luego, repiten mucho que hay que evitar la cancerofobia. ¿Qué es la cancerofobia? Pues tener fobia a tu propio cáncer, es decir, no querer, no querer enterarte de qué te pasa, pero también añadirle estigma a las personas que tienen cáncer. Es decir, tenerles fobia, tenerles, en fin, pues, lo que se llama una fobia a las otras personas. Y luego también es muy importante, y también es muy importante hoy en día, evitar que las personas que tienen cáncer utilicen las llamadas medicinas alternativas o complementarias. Eso también es un clásico en la lucha anticancerosa entonces y también hoy en día. Y por último, a ver, la movilización social contra el cáncer pretendió también tres cosas que no tienen que ver necesariamente con la educación sanitaria. En primer lugar, y esto es un tanto contradictorio, pero fue así, fomentar el uso de los recursos asistenciales ya existentes. Es decir, aumentar la demanda. Venid porque si os se diagnostica os podréis curar y no estáis viniendo. Luego, una vez ya han venido, entonces hace falta más recursos. Por lo tanto, hay que aumentar la oferta. O sea, se está jugando a doble mano, por decirlo de alguna manera. Se está intentando que lo que hay sea más usado y, por otra parte, cuando empieza a ser usado, hace más falta. Por lo tanto, hace falta más dinero, que es lo que vehiculiza la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego, como os decía, está la lucha profesional por decidir quién es el verdadero cancerólogo, que es como se llama en ese momento, que luego será el oncólogo. Aunque el oncólogo es una especialidad que no se pone en marcha hasta los años 80 y de aquella manera. Es decir, como tal, tardó bastante en ponerse en marcha, me refiero como una especialidad en la que uno pueda formarse a través del sistema de médico interno residente. Hay colaboración entre los cirujanos, entre los radiólogos, entre los anatomopatólogos, pero ¿quién es quien tiene la llave? Para los anatomopatólogos está claro. El que ve el tejido y dice al final si es cáncer o no es cáncer. En fin, los que ya tenemos una edad y hemos pasado por algún proceso de screening,
en el sentido de decir, a ver si tengo o no tengo, es decir, por campañas de diagnóstico precoz, sabemos que en efecto el anatomopatólogo es el que tiene la llave. Cuando tú recibes la biopsia y te dicen no malignidad, es el que te ha dicho si tiene cáncer o no. Y esa lucha que empezó entonces, empieza con John Barr, que lo dice claramente, bueno, empezó entonces, pero bien, empezó en el primer tercio del siglo XX, pero en ese momento es muy clara, pues es también parte de lo que se está cociendo en esa movilización contra el cáncer, ver quién se lleva más becas de la ECC, ver a qué se dedica más la ECC, en fin, es toda una lucha entre médicos, en este caso, y médicas, por ver quién era el que realmente estaba capacitado para ocuparse del cáncer. Y nada más, muchas gracias, espero haber estado un tiempo.